Listo. Voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, bien, en la clase de ayer habíamos acabado de ver todos los temas del primer bimestre. Ahora vamos a ver cuánto avanzamos del segundo bimestre. Entonces, bien, vamos a seguir con cosas de la tabla, con cosas de la tabla periódica. Hasta ahora sabemos cómo ubicar los elementos en familia, periodo y grupo, pero también hay características, bueno, propiedades que nos pueden ayudar de igual forma a ubicarnos. Entonces ahora vamos a ver propiedades periódicas de los elementos químicos. Entonces, bien, tenemos el carácter metálico. Dice que se refiere a la facilidad de un átomo para perder electrones. Entonces, bien, en el carácter, esto es prácticamente, vamos a hacer alusión a los metales. Aquí tenemos un pedacito de la tabla periódica. Y cada uno de estos son diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, los que están en celeste son los gases nobles. Los que están en más o menos un rosado son los halógenos. Los que están en morado son los no metales. A ver, los que están en verde son los metaloides. Y los demás que están en amarillo son metales. Entonces, bien, prácticamente los metaloides, los que están en verde, como ven, está dividiendo está dividiendo. A un lado están los no metales y al otro lado están los metales. Y recordar que más acá también hay metales. Recordar que más acá hay metales y los de acá son no metales. Bueno, ya vamos a ver más a fondo esto. Solo clasificando un poco nuestra tabla, en esta parte de aquí, tenemos esto de aquí. Gases nobles, halógenos, no metales, metaloides y metales. Entonces, bien, prácticamente todas estas de aquí son no metales. A pesar que solo estos de aquí se llamen no metales, estos también son no metales y no metales. Entonces, bien, continuando, vamos a hablar de los metales, propiedades de los metales. Me dice que forman cationes. Recuerden que los cationes eran con carga positiva. Bien, entonces, también me dice que tiene alta conductividad. Esto es tanto eléctrica como térmica. Es decir, que los metales pasan fácilmente la corriente y de igual forma pasan fácilmente la temperatura. Por eso decimos alta conductividad eléctrica y térmica. También me dice que son maleables. Esto me quiere decir que pueden cambiar de forma. Por ejemplo, el alambre le podemos doblar y todo lo demás. Dúctiles también tiene que ver con lo mismo, que podemos cambiarle de forma, que son fáciles de manejar, de doblar y así. No todos, pero sí la mayoría.
De igual forma, aquellos metales que son bastante sólidos, al derretirlos se vuelven bastante maleables y dúctiles. Por eso les dan diferentes formas. Miren, aquí dice que todos son sólidos, pero existen excepciones. Vamos a poner aquí las excepciones. Y bueno, estos son sólidos. Hablamos de sólidos a temperatura ambiente. Es más o menos 25 grados centígrados. Esa es la temperatura ambiente. Pero a esta temperatura existen excepciones. No todos son sólidos. Excepciones a esta temperatura: el mercurio, el francio, el cesio y el galio son líquidos. Entonces recordar aquí también. Eso podría ser una pregunta. Posiblemente les pregunten qué metales no son, no son sólidos a temperatura ambiente. Entonces ustedes ya saben. Esos metales que no son sólidos a temperatura ambiente son el mercurio, el francio, el cesio y el galio. Entonces recordar eso. Esto sí es importante que sepan. Y creo que casi siempre preguntan qué, qué metales no son sólidos. Entonces ya saben. Pongamos aquí más bonito, excepciones. Está un poco chueco. Entonces bien, aquí van las excepciones. Que nuevamente repito, son mercurio, francio, cesio y galio. Entonces bien, ¿qué más me dice de los metales? Me dice que presentan brillo. Entonces esas son las características principales de los metales. Vamos a ver a los no metales. Prácticamente tienen propiedades contrarias a los metales. Por ejemplo, aquí me dice que forman aniones, es decir, carga negativa. Dicen que tienen nula conductividad eléctrica, es decir, no pasan corriente. Y dice que son duros y frágiles, es decir, son fáciles de romper, por lo cual no son ni maleables ni dúctiles, porque seguramente es muy difícil darle forma o manejarlos sin romperlos. Entonces, bien, como ven, son prácticamente las propiedades contrarias a las que tenían los metales. Entonces, bien, vamos a hablar de los estados de agregación de los no metales, los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Entonces, bien, veamos qué tenemos. En sólidos tenemos al carbono, al fósforo. ¿Qué más tenemos? Azufre, selenio y yodo. Entonces, bien, estos son los no metales que son sólidos. Ahora vamos a ver los líquidos. Solo hay un líquido, que es el bromo. Esto también creo que es importante. Le suelen preguntar qué no metal es líquido a temperatura ambiente. Entonces, nuevamente estamos aquí hablando a temperatura ambiente. Que son 25 grados aproximadamente. 25 grados centígrados. Entonces, bien, a temperatura ambiente tenemos sólidos como el carbono, fósforo, azufre, selenio y yodo. Tenemos uno líquido que es el bromo
Y gaseosos sí tenemos bastantes. De hecho, tenemos dos grupos. En gaseosos tenemos a los atómicos, los cuales son helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Pongamos su simbología aquí. Y miren, prácticamente son los gases nobles. Entonces, bien, recordar que los gases nobles son los que están en estado gaseoso atómico. ¿Por qué atómico? Porque no tienen subíndice, por así decirlo. Por ejemplo, acá, en los moleculares, están formados por dos átomos del mismo elemento. Y aquí tenemos a hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, y cloro. Entonces, bien, estos están en estado molecular, es decir, están formados por dos átomos de su mismo elemento. Entonces, siempre vamos a encontrarlos de esta forma, en forma molecular, es decir, dos átomos del mismo elemento, H2, O2, N2, F2, Cl2. Entonces, eso en cuanto a los no metales gaseosos, a los metales en estado líquido y a los metales en estado sólido. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, continuemos. Entonces, bien, continuando, ahora vamos a hablar de los metaloides. Me dice que tienen características de metales y no metales. No son ni buenos ni malos conductores de electricidad. Es decir, están más o menos. Y me dice que todos son sólidos. Entonces vamos a ver cuáles son estos metaloides. Al parecer es el boro, es el silicio, es el germano, es el arsénico, es el antimonio y el telurio. Entonces, bien, como ven, son todos los que están aquí de color verde un tanto fosforescente. Entonces, bien, recordar cuáles son los metaloides. Vamos a poner su simbología aquí, que es el boro, silicio, germano, arsénico, antimonio y telurio. Entonces, bien, recordar estos. Estos son los metaloides. Entonces, bien, continuando, veamos qué más tenemos. Vamos, aquí está el carácter metálico. Me dice que tiene la siguiente regla de periodicidad. Periodicidad. ¿Qué me quiere decir esto? Es decir, pongámoslo aquí con palabras. Aquí donde está el más, esto me quiere decir que mientras el elemento
esté más hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Su carácter metálico, representado también como Cm, será mayor. Entonces, bien, lo que me quiere decir esto es que mientras más, si el elemento se encuentra más a la izquierda y más abajo, su carácter metálico es mayor. Entonces aquí tenemos una tablita. Por ejemplo, si queremos comparar este con este, ¿cuál tiene mayor carácter metálico? Solo seguimos la regla que estaba aquí. Este de aquí. Que mientras más abajo y más a la izquierda esté, su carácter metálico será mayor. Y miren, estos prácticamente están a la misma izquierda, pero uno está más abajo que el otro. Por lo tanto, el radio tendría mayor carácter metálico que el bario, que el carácter metálico del bario. Entonces, bien, solo estamos siguiendo la regla de aquí, que me dice, mientras más abajo esté y mientras más a la izquierda esté, su carácter metálico será mayor. Entonces, siguiendo esta regla, miren, este de aquí, el francio, sería el que tiene mayor carácter metálico de todos estos. Mucho cuidado aquí. No pensar que esto está más abajo. Esto está incluido en estos dos. Podría decir que esto va aquí, en estos de aquí. Entonces, mucho cuidado ahí. Esto no es la parte más baja de nuestra tabla periódica. Solo está sacado. En realidad esto estaría contenido aquí. Más o menos por aquí. Estaría contenido esta parte de aquí. Entonces, bien, recordando eso, entonces podríamos decir que el francio tiene mayor carácter metálico que todos. Que todos. Porque es el que está más a la izquierda y más abajo. Entonces, siguiendo esta misma regla, veamos. Hagamos unos ejemplos aquí mismo. Entre el carácter metálico del titanio y el carácter metálico del cromo, ¿cuál es mayor? ¿Alguien me dice, por favor? Solo sigan la regla de aquí. ¿Alguien? Miren, ambos están a la misma altura, por así decirlo, pero uno está más a la izquierda que el otro. Y recordemos, el que se encuentre más a la izquierda tendrá mayor carácter metálico. Por lo tanto, quien tiene mayor carácter metálico es el titanio, porque está más a la izquierda. Entonces, veamos, entre el potasio y el sodio, ¿quién tiene mayor carácter metálico? ¿Alguien me dice, por favor? El El potasio. sodio.
El potasio, porque miren, siguiendo la regla, ambos estarían a la misma altura en cuanto a izquierda, pero uno está más abajo, y el que está más abajo es el que tiene mayor carácter metálico. Por lo tanto, el potasio tiene mayor carácter metálico que el sodio. Entonces, bien, recordar esta regla. Mientras, como la escribí aquí arriba, mientras el elemento esté más hacia el lado izquierdo y hacia abajo, su carácter metálico será mayor. Entonces aquí, aunque ambos estén a la misma altura de izquierda, uno está más abajo que el otro. Y por eso, el que está más abajo tiene mayor carácter metálico. Intentemos una vez más. Entre el cobalto y la plata, bueno, no hagamos tan difícil. Entre el cobalto y el cobre, ¿quién tiene mayor carácter metálico? El cobalto. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Porque, claro que ambos están a la misma altura, pero uno está más izquierda que el otro. Por lo tanto, el cobalto tiene mayor carácter metálico que el cobre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bien, si no hay preguntas, de esta forma vemos el carácter metálico de los elementos. Siempre recordando esta regla de aquí. Mientras el elemento esté más hacia el lado izquierdo y hacia abajo, su carácter metálico será mayor. Entonces, bien, recordar eso. Bien, ahora vamos a ver radio atómico, que es otra propiedad. Me dice que es la distancia que existe, entre el núcleo y el electrón más externo, en función de las fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. Estas fuerzas suelen ser entre electrón-electrón y núcleo-electrón, núcleo-electrón. Entonces, bien, recordemos que el electrón tiene carga negativa y el núcleo vendría a tener carga positiva porque en el núcleo están protones y neutrones. Y claro, los neutrones no tienen carga y los protones tendrían carga positiva, por eso el núcleo es positivo. Entonces, miren, recordemos, si dos elementos con la misma carga, mejor dicho, si dos elementos tienen la misma carga, se repelen. Esa es la fuerza de repulsión. Los electrones que están en el átomo se repelen porque tienen la misma carga. Pero en cambio, recuerden, si dos elementos tienen carga diferente, se atraen. Esta es la fuerza de atracción. Entonces, al mismo tiempo de que los electrones se están repeliendo entre ellos, al mismo tiempo están atrayéndose hacia el núcleo. Entonces hay como un equilibrio entre esas dos fuerzas y por eso es como que no se repelen y se atraen. Porque obviamente, si solo hubiera fuerza de atracción, los electrones se irían de una al núcleo, se pegarían al núcleo. Y si solo hubiera fuerzas de repulsión, saldrían volando del átomo. Por eso hay ambas fuerzas, para que haya ese equilibrio. Y bien, aquí tenemos carga nuclear. Me dice que es la carga eléctrica total que tienen los núcleos atómicos. Entonces, bien, esto también tiene una regla que es prácticamente la misma que el carácter metálico. Entonces, lo que yo puedo decir aquí
es que mientras el elemento se encuentre más hacia el lado izquierdo y más hacia abajo, su radio atómico será mayor. Su radio atómico será mayor. ¿Es bien? Es prácticamente lo mismo que el carácter metálico. Vamos a ver, vamos a hacer igual ejemplos. Entonces, bien, nuevamente aquí tengo una tablita. Y miren, digo, voy a coger entre rubidio y estroncio. Siguiendo esta regla de aquí, que mientras más a la izquierda y más abajo estén, su radio atómico será mayor. Radio atómico. Entonces, bien, claro que ambos están a la misma altura, pero uno se encuentra más a la izquierda que otro. Y el que está más a la izquierda es el rubidio. Por lo tanto, el radio atómico del rubidio será mayor que el radio atómico del estroncio. Entonces, de igual forma, tomemos este de aquí y este de aquí. O mejor uno de abajo. Este de aquí. Entonces, nuevamente, ambos, tanto a la izquierda se encuentran a la misma altura, pero uno está más abajo que el otro. Por lo tanto, siguiendo esta regla, claro que ambos están en la misma distancia de izquierda, pero yendo hacia abajo, uno está más abajo que el otro. Por lo tanto, el que está más abajo es el que tendrá mayor radio atómico. Entonces, el radio atómico del germanio será mayor que el radio atómico del silicio. Entonces, bien, como les digo, funciona igual que el carácter metálico. Entonces, bien, ahora con ustedes, entre el vanadio y el manganeso, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿Alguien me ayuda? El manganeso. No, recuerden la regla. Mientras más a la izquierda, mayor radio atómico. Pero estén más abajo, mayor radio atómico. Y miren, ambos están a la misma altura, pero uno está más a la izquierda que el otro. Entonces, bien, quien está más a la izquierda es el vanadio, por lo que el mayor radio atómico será del vanadio. Entonces, siempre recordar esta regla de aquí. Mientras más a la izquierda estés y más abajo estés, el radio atómico será mayor. Vamos otro. Entre el cobre y el oro, ¿cuál es mayor? ¿Quién tiene el mayor radio atómico? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien? Recuerden seguir la regla de acá. El oro. Sí, ¿verdad? Entonces, el radio del cobre sería menor que el radio del oro. ¿Por qué? Claro que en cuestión de izquierda se encuentran a la misma altura, pero
uno está más arriba que el otro, viendo de arriba hacia abajo. Y recordemos, al que se encuentre más abajo, va a ser el que tenga mayor radio atómico. Por lo tanto, es el oro quien tiene el mayor radio atómico. Entonces, miren, nuevamente, solo es cuestión de memorizarse esto de aquí, que el radio atómico de los elementos va en aumento hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Entonces, bien, si no hay preguntas, sigamos. Veamos qué más tenemos. Tenemos el efecto pantalla. Me dice que la repulsión es la repulsión que disminuye la capacidad del núcleo para atraer orbitales electrónicos más externos. Entonces, nuevamente, como les decía, dibujemos aquí elementos. Digamos, estos son más y más. Otros de aquí son menos y menos. Y digamos que aquí tenemos más y menos. Entonces, entre aquí, ¿qué va a haber? Va a haber una atracción o una repulsión entre estos dos de aquí. ¿Alguien me dice? Entre alguien con carga positiva y otro con carga positiva, ¿hay una repulsión o una atracción? ¿Alguien? Repulsión. Sí, muchas gracias. Repulsión. Y entre un negativo y un negativo, ¿hay repulsión o atracción? ¿Alguien? Igual. Repulsión. Sí, muchas gracias. Repulsión. Entonces, entre un positivo y un negativo, ¿qué habrá? ¿Repulsión o atracción? ¿Alguien? Atracción. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Atracción. Entonces, como les decía, recordar signos iguales se repelen. Bueno, no signos, cargas pongamos. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, esas son las reglas. Entonces, bien, para el efecto pantalla, yo tengo esto de aquí. Me dice, prácticamente me dice que por periodo, el efecto pantalla es mayor. El efecto pantalla es el mismo, pero de arriba hacia abajo aumenta y el elemento se encuentra más abajo.
se encuentra más abajo. Entonces, bien, entonces por periodo, el efecto pantalla es el mismo, pero aumenta si el elemento se encuentra más abajo. Entonces, nuevamente, voy a copiar la tabla para ver ejemplos. Copio por acá abajo. Aquí. Entonces, lo que me dice aquí es que por periodos es constante. O sea que tienen la misma. Estos de aquí. Estos de aquí van a tener la misma. Y así sucesivamente, por periodo. Entonces, yo puedo decir que el efecto pantalla del hidrógeno va a ser igual al efecto pantalla del helio. De igual forma, digamos, entre este de aquí y este de aquí, como están en el mismo periodo, como potasio y cromo están en el mismo periodo, efecto pantalla del potasio va a ser igual al efecto pantalla del cromo, porque están en el mismo periodo. Pero si se encuentra uno abajo del otro, por ejemplo, el calcio y el bario, en ese caso, siguiendo la regla que me decía que mientras más abajo esté, mayor efecto pantalla tendrá. Entonces, bien, como está el bario está más abajo, entonces el efecto pantalla del bario es mayor que el efecto pantalla del calcio, porque está más abajo. Entonces, siguiendo esta regla, nuevamente, si dos elementos se encuentran en el mismo periodo, significa que tienen el mismo efecto pantalla. Pero si dos elementos, uno se encuentra más abajo que el otro, el que está más abajo tiene mayor efecto pantalla. Entonces, bien, pongamos aquí entre el litio y el oxígeno. ¿Alguien me dice quién tiene mayor efecto pantalla? ¿O si son iguales? ¿Alguien entre litio y oxígeno? ¿Alguien es mayor o son iguales? Son iguales. Sí, ¿verdad? Porque están en el mismo periodo. Entonces, bien, vamos a mover por aquí. Entonces, pongamos entre el flúor y el yodo. ¿Quién tiene mayor efecto pantalla? ¿O son iguales? ¿Alguien entre el flúor y el yodo? Recuerden, quien está más abajo es el que tiene mayor efecto pantalla.
Entonces, el efecto pantalla del flúor será menor que el efecto pantalla del yodo, porque el yodo está más abajo y ese resulta ser el mayor. Y por ejemplo, digamos entre el zinc y el cesio, ¿quién tiene mayor efecto pantalla? ¿O son iguales? ¿Alguien? El cesio. Sí, ¿verdad? El cesio sería mayor que el efecto pantalla del zinc. Porque recordemos, aunque parezca un poco difícil de ver, recordemos que el zinc va a tener el mismo efecto pantalla que todo su periodo. Entonces, es lo mismo que comparar el efecto pantalla del potasio, perdón, con el efecto pantalla del cesio. Y miren, el que está más abajo es el cesio. Por eso el efecto pantalla del cesio es mayor. Entonces, bien, recordar esto de aquí. Este sí es diferente a los que vimos anterior, porque me dice que por periodo el efecto pantalla es igual, pero mientras más abajo esté, mayor será. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, listo, vamos a ver más propiedades. Bien, ahora me habla de la carga nuclear efectiva. Es la carga nuclear que se debe considerar que realiza atracción hacia los orbitales más externos. Esto como una breve definición. Entonces, lo que nos interesa es la regla de aquí. Entonces, ahora por familia, o bueno, mejor dicho, por columna, la carga nuclear efectiva es igual. Y ahora, mientras más, o mejor dicho, mientras el elemento, mientras el elemento se encuentre más hacia la derecha, su carga nuclear efectiva es mayor. Entonces, bien, esto es lo que nos dice la regla. Por columna, los elementos tienen la misma carga nuclear efectiva, pero mientras más se encuentren a la izquierda, su carga nuclear efectiva es mayor. Entonces, bien. Nuevamente voy a copiar esta tablita de aquí para que veamos mejor. Entonces, recordar la regla de que hacia abajo es constante por columna y hacia acá aumenta. Entonces, bien, lo que me quiere decir esto es que, por ejemplo, entre el litio y el rubidio, la carga nuclear efectiva del litio va a ser igual a la carga nuclear efectiva del rubidio, porque están en la misma columna. De igual forma, entre el hierro y el osmio, la carga nuclear efectiva del osmio va a ser igual a la carga nuclear
efectiva del hierro, por la misma razón, porque están en la misma columna. Y ahora, por ejemplo, digamos, tenemos al escandio, al telurio. Quien tendrá mayor carga efectiva es el que esté más a la derecha, y quien está más a la derecha es el telurio. Por lo que la carga nuclear efectiva, y no me alcanza, escribámosle acá abajo. Entonces la carga nuclear efectiva del telurio va a ser mayor a la carga nuclear efectiva del escandio. Todo por el hecho de que el telurio se encuentra más a la derecha que el escandio. Entonces, bien, esa es la regla para esta propiedad de carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva. Dimos una pequeña definición. Obviamente hay una definición más grande, pero lo importante aquí es saber cómo funciona esta regla. Entonces, bien, ahora yo les pregunto, por ejemplo, entre el bario y el magnesio, ¿quién tiene mayor carga efectiva? Carga nuclear efectiva. ¿O son iguales? Iguales. Sí, ¿verdad? Porque están en la misma columna. Entonces la carga nuclear efectiva del magnesio es igual a la carga nuclear efectiva del bario. Y ahora, digamos, entre el flúor y el cromo, ¿quién tiene mayor carga nuclear efectiva? Entre el cromo y el flúor, ¿quién tiene mayor carga nuclear efectiva? ¿Alguien? El flúor sería mayor que el cromo. Sí, ¿verdad? Porque el flúor está más a la derecha. Entonces, el cromo es menor que el flúor por el hecho de que el flúor está más a la derecha. Porque mi regla dice eso. Mientras el elemento se encuentre más a la derecha, su carga nuclear efectiva será mayor. Entonces, siguiendo esto. Cierto, entonces, algo que me estaba olvidando. Veamos. ¿Qué vimos primero? Sí, primero dedujimos que el francio tiene mayor carácter metálico que todos. Aquí debía haber hecho lo mismo. Bueno, igual. El francio tendría mayor radio atómico que todos. Porque siguen la misma regla prácticamente del carácter metálico. Al igual que vimos, fue el efecto pantalla, que me decía que era constante por periodo. Entonces, como es constante por periodo, todo este periodo de aquí tendría el mismo efecto pantalla. Por lo que todos los que están en el periodo 7, como están más abajo, serían los que tienen mayor efecto pantalla. Voy a poner aquí. Los elementos del periodo 7 tienen mayor efecto pantalla que todos.
que todos. Entonces, bien. Ahora, si vamos al que estábamos viendo, que me dice que por columna la carga nuclear efectiva es constante, pero mientras más nos vamos a la derecha es mayor. Siguiendo esa lógica de ahí, esta columna de aquí, la que está más a la derecha, tendría la misma carga nuclear. Y esa misma columna sería mayor, tendría la mayor carga nuclear efectiva que todos. Entonces pongamos columna, esta se llama la columna 8A. Columna 8A, bueno, los elementos de la columna 8A tienen mayor, pongámosle solo con siglas, carga nuclear efectiva que todos. Entonces, bien, recordar, todos estos elementos de la columna 8A tienen la misma carga nuclear efectiva, porque por columna es constante. Y al ser la columna que más se encuentra a la derecha, vienen a ser los elementos que tienen mayor carga nuclear efectiva que todos. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos a hablar del radio iónico. Me dice que el radio está establecido para un cation o un anión. Se establece en referencia al átomo neutro. Entonces aquí no hay una regla como tal. Debemos guiarnos a partir, pongámoslo aquí. Guiarnos a partir del radio atómico del átomo en estado neutro. Y lo importante aquí sería recordar, importante, como nos guiamos a partir del radio atómico del átomo en estado neutro, solo debemos seguir la regla del radio atómico. Y aquí lo importante a recordar sería que el radio de un cation va a ser mayor que el radio de ese mismo elemento en estado, va a ser menor que el radio del mismo elemento en estado neutro. Va a pasar diferente para el estado que tiene carga negativa. En cambio, el estado que tiene carga negativa va a ser mayor que el radio del mismo elemento en estado neutro. Entonces, bien, esto sucede porque a lo que está en el que está cargado positivamente. Como les decía, los electrones son atraídos por el núcleo y si tiene carga positiva, es decir, el núcleo está más poderoso, o sea, la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón es mayor. Por lo tanto, el electrón quedaría más cerca del núcleo que de lo que estaba en estado neutro, porque la carga positiva aumentó y por lo tanto hay más fuerza de atracción. En cambio, pasa lo contrario para acá. Como la carga negativa aumentó, ahora hay más, ahora se repelen más los electrones. Por ejemplo, digamos, se repelían a esta distancia cuando estaban en carga neutra. Y ahora que la carga negativa aumentó, la distancia también aumentó. Por eso es como que el radio se hace más grande. Dibujémoslo mejor.
Entonces digamos, aquí está el núcleo. Y aquí estaban los electrones. Esto cuando estaba en carga neutra. Y como aumentó, el radio se disminuyó. Los electrones se acercaron. ¿Por qué? Ahora había más fuerza positiva. Digo más fuerza de atracción. ¿Por qué? Ahora había más elementos con carga positiva. Entonces, bien, de igual forma, usando este mismo, entonces pasaría lo mismo. Bueno, pasaría diferente para aquellos que se cargan negativamente. En cambio, el radio aumentaría de lo que estaba normalmente, porque la repelación entre ellos, la fuerza bueno, la fuerza que los repele aumentó. Por eso es como que aumenta el radio. Como hay más energía negativa, bueno, carga negativa, los electrones se están repeliendo más. Entonces, por eso es que pasa esto de aquí. Si está con carga positiva, significa que tiene un radio atómico menor al que tenía en estado neutro. Y si está con carga negativa, significa que tiene un radio mayor al que tenía en estado neutro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces recuerden las fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, bien. Recuerden que el radio iónico vamos a ver a partir del radio atómico. Entonces, bien, lo importante es recordar esto de aquí. Esto de aquí. Porque si hay energía positiva, más energía positiva, habrá mayor energía de atracción. Y si hay mayor energía negativa, habrá más energía de repulsión, haciendo que el radio crezca o disminuya, dependiendo de la carga. Entonces, bien, vamos a ver qué más tenemos. Hablamos de series isoelectrónicas. Me habla cuando todas las especies poseen el mismo número de electrones. Bueno, eso ya sabíamos. Eso es la definición de isoelectrónicas, de hecho. Entonces aquí me habla de un criterio que debo seguir en caso de tener elementos, iones, con misma carga, con misma carga. No, mejor dicho, iones que tienen el mismo número de electrones. Entonces, bien, hay un criterio que debemos seguir para estas series isoelectrónicas. El criterio que seguimos es el de aplicar. Bueno, aplicamos el criterio a mayor número atómico, es decir, Z, hay menor tamaño. Entonces ese es el criterio para series isoelectrónicas. Recuerden, son especies que poseen el mismo número de electrones. Y bueno, aplicamos el criterio de A mayor Z, menor tamaño. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Me dice cuál es el ion de mayor radio iónico entre sodio con carga positiva +1, magnesio con carga positiva +2 y aluminio con carga positiva +3. Entonces, bien, para el sodio, su Z es igual a 11. Entonces, es decir que cuando estaba con carga neutra, el número de electrones era 11. Y ahora que está con carga positiva, perdió un electrón. Por lo tanto, ahora el número de electrones que tiene son 10. Para el magnesio,
tu Z es 12. Es decir, que cuando estaba con carga neutra, el número de electrones era 12. Pero ahora que tiene carga positiva más 2, significa que perdió 2 electrones. Y si tenía 12, al perder 2, le quedan 10. Y el aluminio tiene Z 13. Es decir, que cuando estaba en carga neutra, tenía 13 electrones. Y ahora que tiene carga más 3, es decir, perdió 3 electrones. Y actualmente, si tenía 13 y perdió 3, le quedaron 10. Y miren, es una serie isoelectrónica porque estos iones tienen el mismo número de electrones. Entonces, bien, vamos a aplicar este criterio que dice a mayor Z, menor tamaño. Entonces, bien, el mayor Z es aluminio 13, seguido de magnesio 12 y seguido de sodio 11. Entonces, el mayor Z es este de aquí. Y como dice que a mayor Z, menor tamaño, entonces el radio iónico de este de aquí va a ser menor al de los demás. Entonces, como es mayor, como tiene mayor Z, su radio iónico es menor. Entonces, bien, ahora ordenándolos, el que tiene mayor Z va a ser el menor y el que tiene menor Z va a ser el mayor. Entonces me quedaría que este es el menor de todos, el 3 aluminio con carga positiva más 3, seguido del 12 magnesio con carga positiva más 2 y seguido del 11 sodio con carga positiva más 1. Esto por el hecho de que el que tiene mayor Z va a ser el que tiene menor radio iónico. Entonces, esto también algo importante es que al decir tamaño se refiere a radio, ya sea iónico o atómico. Recordar que el atómico es cuando tiene carga neutra y el iónico es cuando tiene carga positiva o negativa. Cuando es un ion. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo importante sería recordar esto de aquí. Que a mayor Z, menor tamaño. Eso cuando tenemos el mismo número de electrones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Creo que tenemos otro ejercicio. Sí, es similar. Me dice ordenar de menor a mayor. Sí, de menor a mayor. El radio iónico de las siguientes especies isoelectrónicas. Es decir, que tienen el mismo número de electrones. Entonces, para X más 1, digo K más 1, bueno, lo que debemos determinar es el Z de cada uno. Entonces, primero tengo potasio. El potasio tiene 19. Luego el cloro. El cloro es de Z 17. Claro, pero se supone que no podemos hacer esto de aquí. ¿Por qué? Porque se supone que no podemos usar la tabla periódica. Entonces,
Debemos determinar su Z a partir de lo que nos dan. Bueno, el primero ya no lo hicimos así. Ya pusimos el Z de una. Este sí hagámosle bien. Determinemos su Z a partir de lo que nos dan. Entonces me dicen que el número de electrones de K más 1 va a ser igual al número de electrones de Cl menos 1. Y este va a ser igual al número de electrones de calcio más 2. Va a ser igual al número de electrones de azufre cargado con menos 2. Pero no veo cómo determinar si ni siquiera me da el número. Bueno, si nos diera el número de electrones, de esa forma sí podríamos determinar sus zetas, pero aquí solo me dan esto. Entonces con esto no es suficiente para determinar su zeta. Entonces bien, vamos a hacer igual. Vamos a buscar sus zetas en la tabla periódica. Entonces para potasio, su zeta es igual a 19. Para el cloro, su zeta es igual a 17. Para el calcio, su Z es igual a 20. Y para el azufre, su Z es igual a 16. Entonces, recordar, ya nos dicen que las siguientes especies son isoelectrónicas, entonces no hay necesidad de calcular cuántos electrones hay. Yo ya sé que tienen el mismo número de electrones. Entonces, bien. Ahora yo debo ordenar. Recuerden el criterio de A mayor Z, menor tamaño. Entonces, recordando este criterio de aquí, ¿cuál sería el menor de todos? ¿Cuál tendría menor tamaño que todos? ¿Cuál sería el menor de todos estos? Siguiendo el criterio. ¿Qué tiene menor tamaño es? ¿Alguien me dice? Calcio. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Porque el calcio tiene mayor Z que todos. Aquí pongamos su carga que tenía. ¿Quién le sigue? Luego del calcio, ¿quién es el menor? ¿Alguien me dice? De igual forma, usando el criterio de A mayor Z, menor tamaño, El potasio. sí, ¿verdad? Sí, vendría el potasio con carga positiva más 1. ¿Por qué? Teníamos mayor 20 y descartando el 20, ahora el mayor es el 19. Entonces, ¿quién le sigue luego del potasio? ¿Alguien me dice? El cloro. Muchas gracias. Sí, el cloro. Porque luego descartando estos dos de aquí, el que tiene mayor Z es el cloro. Y ahora, por último, obviamente me queda el de menor Z, que es el 16 azufre. Y de esta forma me queda ordenado los rayos iónicos.
Esto lo he hecho gracias a que me dijeron que tienen el mismo número de electrones y a partir de eso yo usé esta proposición de A mayor Z menor tamaño y usando eso de ahí pude deducir esto de aquí. Se dedujo esto de aquí. Entonces, bien recordar, si tengo series isoelectrónicas, es decir, iones que tienen el mismo número de electrones, yo debo aplicar esto de aquí, de A mayor Z, de menor tamaño. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? No. Entonces, listo, esto es en cuanto a series isoelectrónicas. Ahora vamos a hacer ejercicios un poco más interesantes. Por ejemplo, aquí me dicen cada uno de los siguientes pares seleccionados a la especie de mayor radio, a seleccionar a la especie de mayor radio. Entonces, lo que debemos hacer es comparar. Entonces, bien. Obviamente, aquí hay una forma larga y la forma larga y la forma corta. Pues obviamente nos toca hacer la forma larga. Nuevamente solo me dan símbolos, no sé por qué. A partir de símbolos no puedo determinar su Z, entonces de ley debo ver en la tabla. Entonces vamos con el primer par. ¿Qué me dice? K, mejor dicho, potasio y rubidio. Entonces lo que yo debo hacer es ver quién tiene el mayor radio atómico. Entonces, bien, yo sé que el Z del potasio 19 y el Z del rubidio es 37. Entonces, bien, como les decía, la forma fácil sería memorizarse la posición de cada uno de estos en la tabla periódica. Entonces, una vez con la posición, si te memorizas la posición de una, ya puedes saber quién es el que tiene mayor radio atómico. Pero bien, no estamos para eso. No, digamos que no nos hemos memorizado. Lo que nos toca hacer es ver su ubicación como estábamos viendo ayer, según periodo, familia y bloque. Entonces, bien, vamos a empezar con la configuración electrónica de 19 potasio. Para ayudarnos, voy a copiar nuestro diagrama diagonal. Esperen, esto es matemáticas. Aquí, ¿no? Vamos a ver, ayer teníamos el diagrama diagonal, creo. Necesito diagrama diagonal. Quiero el normal. Este de aquí. Entonces, bien, voy a copiar el diagrama diagonal. Y bien. ¿Alguien me ayuda con la configuración electrónica de 19 potasio, por favor? ¿Alguien? No S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S1. Sí, ¿verdad? 10, 18, 19. Sí, está bien. Y miren, nos fijamos en qué acaba.
acaba en S. Entonces, como acaba en S, solo me voy a fijar en este de aquí. 4S1. Nuevamente, como hacíamos ayer, yo sé este, que tiene que ver con periodo. No vamos a ver bloque. Con que sepamos periodo y familia, creo que ya es suficiente. Periodo. Y veo que tiene la forma 1S, NS1. A partir de esto yo voy a determinar la familia. Entonces recuerden, teníamos una tablita para ver la familia. Entonces la voy a copiar por aquí. Es esta de acá. Y recuerden que esta tablita es cuando acaba en P o en S. Entonces bien, solo voy a ver periodo y familia. Y familia. Entonces bien, para el potasio, ¿cuál es su periodo? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Alguien? Solo vean el mayor N. Y el mayor N aquí es 4. Entonces el periodo del potasio es 4. ¿Alguien me puede ayudar con la familia del potasio, por favor? Familia 1A. Sí, ¿verdad? Ahora nos fijamos aquí, que tiene la misma forma que acá. Y listo, ya tenemos la ubicación del potasio. Y ahora debemos ver la ubicación del rubidio. Entonces el rubidio era 37 rubidio. Veamos rubidio. Sí, 37 rubidio. Sí, es 37. Entonces, nuevamente, vamos a hacer su configuración electrónica. Y bueno, ¿alguien me puede ayudar con la configuración electrónica del rubidio, por favor? ¿Alguien? Bueno, la configuración electrónica del rubidio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, veamos cuánto voy hasta aquí. 10, 20, 30, ya estoy llegando. 4P6 hasta ahí son 36, sería 5S1. Entonces, nuevamente, me fijo que acaba en S. Y si acaba en S, solo me fijo en este de aquí. Voy a fijar en 5S1. Nuevamente, tengo periodo aquí. Y tengo la forma NS1. Y esto me va a determinar mi familia. Entonces, bien, nuevamente, guiándonos de nuestra tabla. Esta tabla se usa cuando acaba en S o P. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo determinar periodo y familia del rubidio. Entonces, bien, el periodo tenemos 5 y la familia nuevamente es como la anterior. NS1, que es la familia 1A. Entonces, miren chicos, vamos a poner aquí, o mejor acá. Aquí yo tengo una tablita vacía. Voy a ubicar a partir de esto. En mi tablita vacía voy a ubicar lo que tengo.
Para el potasio yo tenía periodo 4 y familia 1A. Y para el rubidio yo tenía periodo 5 y familia 1A. Entonces, bien, voy a ubicar primero el potasio con color verde. Me dice periodo 4. Aquí está el periodo 4. Me dice familia 1A. Familia 1A. Entonces, el potasio va aquí. De esta forma voy ubicando. Como les dije, la forma fácil sería memorizándonos todos los lugares. Y esta sería la forma larga. Entonces, bien. Ahora, para el rubidio, voy a poner con naranja. Me dice periodo 5, este de aquí, y familia 1A, este de aquí. Entonces yo sé que el rubidio va a ir aquí. Entonces ahí va el rubidio, ya tengo el potasio y el rubidio puesto donde son. Entonces veamos que me preguntaba el mayor radioatómico. Entonces yo sé, voy a ir a mi regla de radioatómico. Este de aquí. Lo voy a copiar. Entonces miren, le voy a poner aquí, pequeño. Y ahora ya sabiendo su ubicación y siguiendo la regla, ¿alguien me puede decir quién tiene mayor radioatómico? ¿El rubidio o el potasio? ¿Alguien? El rubidio. Sí, ¿verdad? El radioatómico del rubidio es mayor que el radioatómico del potasio. ¿Por qué? Tanto a izquierda, ambos están como a la misma altura, pero si vamos de arriba a abajo, rubidio le gana porque está abajo. Y recordemos que mientras más abajo esté y mientras más izquierda esté, su radioatómico será mayor. Entonces, bien, de esa forma hemos ubicado y luego visto quién tiene el mayor radioatómico. Como ven, es un tanto largo y aún nos faltan más pares. Por ejemplo, veamos, nos falta el par. El siguiente par es Br, bromo -1 y yodo -1. Vamos con el siguiente par. Bromo con carga negativa 1 y yodo con carga negativa 1. Entonces aquí hay algo importante. Miren, ambos han ganado un electrón. Entonces, como ambos han ganado un electrón, analizamos, bueno, pongamos, podemos analizar a partir de los mismos elementos en estado neutro. Mismos elementos en estado neutro. Entonces, bien, ambos han ganado un electrón. Entonces podemos analizar a partir de los mismos elementos en estado neutro. Lo mismo hubiese pasado si ambos perdían la misma cantidad de electrones. Entonces, si dos elementos pierden la misma cantidad de electrones o ganan la misma cantidad de electrones, yo puedo analizar a partir de los mismos elementos en estado neutro. Entonces, bien, para el bromo, yo tengo que Z es
Z del bromo es 35 y el yodo, su Z es 53. Entonces, nuevamente yo voy a hacer las configuraciones electrónicas cada uno. Entonces, bien, no creo que pase nada si hacemos la condensada. Muy bien. ¿Alguien me puede ayudar con la configuración condensada del 35 bromo, por favor? ¿Alguien? Argon 18, Ya. luego 4S2, 3D10, 4P5, Sí, muy bien. 18 más 2, 20 más 10, 30 y más 5, 35. ¿Y ahora alguien me puede ayudar para el yodo 53, por favor? ¿Alguien? Sería Krypton 5S2, 4D10, 5P3. Bien, tenemos 38, 48. Nos da solo 51, me parece. 5P5. Listo. Así está bien. Muchas gracias. 36 más 2 más 10 más 5. Sí, nos da 53. Entonces ahí tenemos bien. Vemos que ambas terminan en P. Entonces necesitamos buscar a los S que tengan su mismo N. Aquí están. Entonces primero empezando para el bromo. Nuevamente estos me van a mostrar su periodo y su forma. He obtenido la forma NC2NP5. Esto me quiere decir la familia. Y miren, para el yodo igual, tengo lo mismo prácticamente. Solo cambiaría el periodo. Entonces tengo esto de aquí. Este sería el periodo. Pero tiene la misma forma del NS2NP5. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Entonces, ¿a qué familia corresponden? El bromo y el yodo. Como ambos tienen la misma forma de NS2NP5, ¿a qué familia corresponden?
¿Alguien me ayuda? Para el bromo, yo sé que el periodo es 4. Y para el yodo, el periodo es 5. Y la familia va a ser la misma. ¿Alguien me ayuda diciéndome cuál es la familia de ambos? Familia 7A. Muchas gracias, ¿sí? Porque aquí está la forma que yo tengo. Entonces, nuevamente, voy a ubicar aquí en mi tabla Miren, para el bromo, dice que está en periodo 4 y la familia 7A, periodo 4 y familia 7A. Es decir, que el bromo vendría a estar por aquí. Con otro color, recordemos que el yodo iba a estar en la misma familia y su periodo es 5. Entonces solo está más abajito. ¿Sí? Y ahora, nuevamente, siguiendo la regla de radio atómico, ¿alguien me dice quién tiene mayor radio atómico? Siguiendo la regla, por favor. ¿Quién tiene mayor radio atómico? El yodo. ¿Alguien? Sí, ¿verdad? Entonces el radio atómico del bromo vendría a ser menor que el radio atómico del yodo. ¿Por qué? Como vemos, el radio atómico aumenta al estar abajo y al estar a la izquierda. Ambos se encuentran a la misma altura en cuanto a izquierda, pero uno está más abajo que el otro. Y por lo tanto, el yodo que está más abajo vendría a tener mayor radio atómico que el bromo. Entonces así es como lo hacemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Si no hay preguntas, vamos con la siguiente pareja. Que me dice que es hierro y neón. La siguiente pareja, hierro y neón. Sí, ¿verdad? Entonces, bien, nuevamente voy a determinar sus zetas. El Z del hierro es 26, viendo en la tabla, y el Z del neón es 10. Entonces, bien, voy a hacer la configuración electrónica de ambos. Como están pequeños, voy a hacer de la normal. No voy a usar la condensada. Entonces, bien, para el hierro, tendría un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2 y 3 D. ¿Cuánto vamos ahí? 10, 20, 26. Sí. Y para el neón, tengo un S2, 2 S2, 2 P6. Sí, 2, 2, 4. 2, 2, 2, 4 y más 6, 10. Entonces, bien. Ahora me fijo en qué acaba. Primero el hierro. Miren, acaba en D. Entonces, recordemos. Entonces, aquí yo tengo esta forma de aquí. Y necesito esta de aquí. Y miren, por cierto, está aquí al ladito. Entonces, bien, me voy a fijar en eso. 4C2.
3 de 6. Esto me va a mostrar, el mayor n me muestra su periodo. Y su forma me va a mostrar la familia. Tenemos la forma NC2, N-1 de 6. Entonces recordemos, teníamos una tablita para esto. Y está. Y para el siguiente, termina en P. Como termina en P, necesito su S. Un S que tenga su mismo N. De aquí está. Entonces yo sé que termina en estos dos. El mayor N, que en estos casos son ambos, es el periodo. Y la forma que tiene, que es NS2, P6, me va a mostrar la familia. Para este, de igual forma, teníamos una tablita. Era este de aquí. Entonces le voy a recordar, está muy grande. Si siquiera necesitamos esto. ¿Qué me importa? ¿Es esto de acá? Entonces, bien, ya tengo su periodo para este de aquí. Y la familia también. Este de aquí también periodo. Y familia. Entonces, miren, el periodo de aquí, que era para el hierro, me parece. ¿Sí? Es 4. Y el periodo de acá es 2. Y la familia. ¿Alguien me ayuda con la familia para el neón? Para el NC2NP6. ¿Alguien? 8A. Muchas gracias. Joan. Y para la otra familia del hierro, ¿alguien me ayuda, por favor? ¿Alguien? 8B. Muchas gracias. Pero miren, algo que me faltaba mencionar es que hay 3 8A. Entonces este es el primero, el segundo y el tercero. Entonces, viendo nuestra forma, el que tenemos aquí va a pertenecer al primer 8A. Y ahora sí, teniendo todo esto en cuenta, ya puedo proceder. Ya puedo proceder a ubicar en mi tablita. Entonces, bien. Para el neón, dice que el periodo es 2 y la familia es 8A. Voy a hacer con naranja, periodo 2, familia 8A. Entonces vendría a estar ubicado aquí, neón. Y ahora me dice que para el hierro, la familia es el primer 8B y el periodo es 4. Lo vamos a ver con azul, periodo 4. Y la familia en el primer 8B, que es aquí. Entonces aquí vendría el hierro. Entonces, bien, nuevamente, con esta regla de aquí, ya podemos determinar quién tiene el mayor radio atómico. Entonces, bien, ¿alguien me puede decir quién tiene mayor radio atómico?
¿Alguien? El hierro. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Porque el hierro está más a la izquierda y más abajo que el neón. Entonces, por eso determinamos que el hierro tiene mayor radio atómico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Hagamos un par más, rapidito. Momento se hacen igual. El siguiente par es fósforo y cloro. Entonces, bien, rápidamente vamos a hacer del fósforo y cloro. Fósforo y cloro. Entonces, bien. El Z del fósforo es igual a 15. Y el Z del cloro me parece que es 17. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ver su configuración electrónica. Para cada uno. Para el fósforo 15 me queda C2, 2C2, 2P6, 3DC2, 3P10, 3P3. Y para el 17 cloro me queda 1C2, 2DC2, 2P6, 3DC2, 3P5 me parece. Sí, ahí están. Todos. Ahora me fijo en qué acaban. Ambos acaban en P. Y debo fijarme en los S, que tienen su mismo N. Entonces, veamos. Este es para el fósforo y este es para el cloro. Entonces, miren, yo aquí determino periodo, periodo, periodo. Y a partir de su forma, determino la familia. Esta forma tiene NS2, NP3 y la forma de acá es NC2, NP5. Entonces, a partir de esto yo determino familia y familia. Para eso, yo tenía una tablita. Esta de aquí. Recuerden, esta es la tablita para los que acaban en P o S. Y ahorita yo acabé en P. Entonces, bien. Ahora sí ya puedo determinar periodo y familia de cada uno. Periodo, familia. Periodo, familia. Bien, recordemos, este está para el cloro. Este está para el fósforo. Entonces ya el periodo en ambos es 3. Y ahora la familia. ¿Alguien me puede decir la familia para el fósforo? Es este de aquí, ¿verdad? NC2, NP3. Me dice que es 5A. Y ahora la familia para el cloro. Es este de acá, que me dice 7A. Entonces, bien, ya tengo sus ubicaciones. Voy a copiar esta tabla vacía acá para ir ubicándolos. Entonces, bien. Para el fósforo, me dice que está periodo 3, familia 5A. Periodo 3, familia 5A. Entonces, está aquí. Y el otro también estaba en periodo 3, pero familia 7A.
Entonces, periodo 3, familia 7A. El cloro viene a estar aquí. Y ahora, siguiendo la regla de acá, ¿alguien me puede decir quién tiene mayor radio atómico? Si el fósforo o el cloro. ¿Alguien? El fósforo. Sí, sí, ¿verdad? ¿Por qué? El radio atómico, porque el fósforo se encuentra más a la izquierda que el cloro. Entonces, bien. ¿Alguna pregunta aquí hasta aquí, en general de toda la clase? ¿Sí? ¿No? Bueno, como ven, seguimos utilizando todo lo que hemos aprendido. Y ahora seguimos estas reglas de las propiedades de la tabla periódica. Entonces, bien, si no hay preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. Y les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Estoy bien, profe, gracias. Hasta mañana.